Estamos comenzando la 10ª semana de estudio de nuestro folleto que habla sobre nuestra esperanza ante la muerte. Y en estas 9 semanas anteriores ya hemos descubierto que la Biblia es consistente con la enseñanza de que cuando Cristo venga por segunda vez, recibiremos la vida eterna, esa vida que nos fue truncada por el pecado, por la entrada del pecado a este mundo. Sin embargo, Pastor Dani Perla, que agradecemos que pueda estar con nosotros nuevamente en los comentarios de la lección, la imaginería popular ha inventado un montón de cosas, ya se ha visto, y curiosamente hasta hemos elevado a nivel de teología invenciones que son puramente de la imaginación. Es el caso de la Divina Comedia, que es una obra de un gran escritor, como literato lo digo, es un gran escritor, él era un gran literato, pero curiosamente sus creencias terminaron siendo teología, y hay que tener cuidado con eso, porque vamos a ir a la Biblia durante esta semana y vamos a estudiar el tema el fuego del infierno. Así que vamos a orar para estudiar el tema de hoy, que nos hace una pregunta: ¿gusanos inmortales? Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y porque nos enseñas con tu palabra la verdad. Ayúdanos a afirmarnos en la verdad de tu palabra y que nuestra interpretación humana no sea la que predomine, sino tu revelación. Lo pedimos en Jesús. Amén. Esta pregunta que tenemos para hoy, Pastor, nos lleva a algunos pasajes bíblicos, pero quisiera quizás de entrada preguntar, ¿por qué tenemos que tener cuidado con que sea la imaginación la que guíe nuestras reflexiones teológicas? Porque como mencionaba antes, mucho de la teología, y lo decimos con mucho respeto y cariño, pero mucho de la teología popular que habla sobre la inmortalidad del alma, ha surgido de mitos, de historias, de cuentos literarios como el de la Divina Comedia de Dante, y no de la Biblia, y sin embargo se han elevado a nivel de teología. Bueno, recordemos realmente de dónde proviene todo. Jesús lo dijo, que existe el padre de la mentira. Sí. Él dice, está mintiendo desde el principio, entonces ha puesto en la mente de las personas estos pensamientos y su imaginación pues se ha ido allí tras muchos inventos interesantes. Algunos de ellos parece ficción en realidad, y así van a quedar porque no son realidad, nunca van a ser realidad, pero esa es la manera como, por eso este tema es muy importante, la manera como ha estado operando el enemigo de las almas desde el principio. Engañó a Eva, le dijo seréis como Dios, y de allí ha seguido todas las mentiras. Lastimosamente, cuando se pone un mal fundamento, después se intenta que todo pruebe que es verdad. Y entonces hay una mentira, viene otra mentira, una imaginación falsa, y viene otra, y esto se ha ido creciendo. Bueno, y vamos a estudiar esta semana, pero por eso nosotros tenemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a ir a un texto, Pastor, en Marcos, que hay que admitir, como ya se estudió la semana pasada, algunos textos que puedan ser difíciles, este también ha resultado ser un texto difícil cuando no tenemos el marco de referencia correcto, pero queremos que usted nos ayude a saber cómo interpretar lo que el Señor Jesús enseñó en Marcos capítulo 9, versos del 42 al 48. Son varios pasajes, pero resulta que incluso hay algunos textos que según algunos manuscritos más fidedignos no deberían estar, así que vamos a leer aquí. Cualquiera que se escandalice o que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, será mejor que le aten una piedra de molino al cuello y lo echen al mar. Si tu mano te hace caer en pecado, córtala. Es mejor que entres en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida tullido que teniendo los 2 pies ser echado en el infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y algunos cuando leen esto dicen, ya ven, hay un infierno que está ardiendo eternamente y se están ahí quemando y se están consumiendo todos los impíos. Muy bien, creo que es un texto interesante y yo quiero compartir con todos nuestros amigos que nos están escuchando la clave para interpretar la Biblia, porque aquí estamos hablando
de confrontarnos con lo que dice el texto bíblico. Claro. Yo muchas veces he escuchado explicaciones de esto y, por ejemplo, algunos que están en lo correcto, al no creer en un infierno eterno, dicen, no, pero es que ahí no está diciendo que el fuego va a arder para siempre, o ahí no está diciendo que el gusano no muere. No, entonces vamos a comenzar. Tomemos la Biblia como lo que es, la palabra de Dios como es, sencilla, así lo que está diciendo. Entonces hagamos la pregunta, ¿está diciendo la Biblia, el fuego no puede ser apagado? ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. Sí, el fuego no se apaga. El fuego no puede ser apagado. ¿Está diciendo la Biblia que el gusano de ellos no muere, sí o no? Sí. Sí, está diciendo que el gusano no muere. Entonces yo doy una recomendación a nuestros hermanos. Lo primero, cuando usted está enseñando esto para otras personas, no le diga, no, ahí no dice que el gusano no muere. No, porque eso es lo que está diciendo. Sí. O que le diga, ahí no dice que el fuego no puede ser apagado. Le voy a explicar, no, claro que ahí dice. Entonces yo cuando estoy hablando de esto, presentándolo a otras personas que han sido enseñadas en una manera incorrecta, yo les digo, ahí dice que el gusano no muere, ahí dice que el fuego no puede ser apagado. Ahora, el problema no es lo que dice, sino es ahora de interpretación. ¿Qué significa que el fuego no puede ser apagado? ¿Qué significa que el gusano de ellos no muere? Y eso da toda la respuesta, porque la Biblia lleva interpretación. Pero antes de dar la respuesta, interpretar qué significa esa frase, yo quiero compartir con ustedes este pensamiento, que también en la Biblia nosotros encontramos un lenguaje metafórico. Así es. O sea, simbólico. Incluso nosotros lo usamos, ese lenguaje en la vida cotidiana y muchas veces no nos damos cuenta. Es para poner énfasis en las cosas. Por ejemplo, cuando decimos el sol se pone, okay, y decimos, bueno, ya van a ser las 5:30 de la tarde, hoy se está poniendo bien temprano. Ahora la pregunta, ¿el sol se pone? ¿Eso físicamente, eso es lo que sucede? ¿O se levanta en la mañana? El sol se levanta y el sol no, el sol siempre está en el mismo lugar. Sí. Pero nosotros mismos, en pleno siglo XXI, usamos frases, pero ya entendemos. Ya sabemos que no tengo que tomar con un rigor literal. El sol se pone, que es que en verdad el sol fue bajando allá por la montaña y es como algo que se va moviendo y se va bajando. O sea, eso es la percepción que yo tengo, pero físicamente lo que está ocurriendo es otra cosa, pero mi percepción es que el sol se pone y por eso está esa frase. Así yo podría sacar un montón de frases. Entonces notemos que cuando una persona dice el sol se pone y si viene alguien, digamos que venga alguien en 1000 años más tarde y diga, allá en El Salvador decían que el sol se ponía y eso no era correcto. O sea, pero nosotros ahorita entendemos lo que está diciendo la persona. Pues eso es lo mismo con esto. Por eso fui a la ilustración, porque las personas que escucharon estos dichos de Jesús, ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Entonces ahora vamos a la interpretación, porque está diciendo literalmente el gusano no muere. Está diciendo literalmente el fuego no puede ser apagado. Eso es lo que dice. Sí, dice eso. Sí lo dice. Ahora la pregunta es ¿qué significa? ¿Qué significa? Cuando dice el gusano no muere, lo que significa, está usando pues por supuesto una metáfora, que la obra de destrucción que va a ocurrir sobre los impíos, nadie puede detenerla. Eso es lo que está diciendo, va a hacer su obra hasta el final. Y lo vamos a complementar esta semana con otros textos que nos van a mostrar que la obra de purificar esta tierra del pecado y de los pecadores va a ser una obra completa que no va a dejar raíz ni rama. Entonces, cuando Jesús dice el gusano no muere, o sea, nadie puede impedir que haga su obra de destrucción. Esta imagen es tomada también de Isaías. Sí. Nosotros vamos a Isaías, el capítulo 66, el último versículo, creo yo, tenemos ahí. Está diciendo una idea similar que, por supuesto, recordemos, la Biblia es un solo todo y Jesús está repitiendo ese mensaje.
Tal vez lo podemos leer. Claro que sí, y sí es el último versículo de Isaías que dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, los gusanos que los coman no morirán, y el fuego que los devora no se apagará, serán abominables a toda carne. Muy bien, nuevamente, ahí dice, recordemos que estas eran, aquí tendríamos que entrar en otro tema que no vamos a pasar en este momento, eran profecías que Dios estaba dando relativas al pueblo de Israel. En ese momento Dios hubiera cumplido que la ciudad de Jerusalén hubiera sido la ciudad de Dios, como siempre Él quiso. Un mini paraíso. Paraíso, aún en pecado. Y entonces todos los impíos jamás iban a poder tener acceso a ellos, los que quisieran atacarla iban a morir allí, pero por supuesto no es que iban a estar muriendo para siempre, no, sino que iba a ser una destrucción completa. Entonces cuando ahí lo tenemos bien sencillo, es cuando Jesús nos dice que el gusano de ellos no muere, significa que la obra de destrucción se hará completa. El fuego no puede ser apagado, porque no es como hay un incendio y vamos a intentar apagarlo para rescatar. No, nadie va a poder revertir la paga del pecado, que es la muerte, la segunda muerte, en aquellos que desobedecieron el mensaje de Dios y por supuesto en el creador, autor del pecado, Satanás y sus ángeles. Así que es un asunto de interpretación, hermano Gerson, y yo vuelvo a hacer el repaso. ¿Está diciendo literalmente la Biblia el fuego no puede ser apagado? Sí, eso dice. ¿Está diciendo que el gusano no muere? Sí. Pero eso no me está diciendo que eso van a arder eternamente, sino la interpretación es, como yo debo entender estas frases, son que hará su obra completa y nadie va a poder impedirlo, nadie va a poder apagar el fuego. Es como una noticia, digamos que hay un incendio, hay una casa y sale en la noticia, el fuego no se pudo apagar. Entonces, ¿qué me está dando a entender? ¿Que va a estar ahí 1000 años, 2000 años, 3000 años quemándose? No, yo entiendo que por más los esfuerzos humanos no sirvieron. Intento o no hicieron intentos porque no había medios. Entonces el fuego no pudo ser apagado, significa entonces que hubo destrucción total. Allí tenemos la respuesta clara a estos textos. Amén. Y gracias, pastor, porque esto nos ayuda a comprender. También es muy importante que veamos que el texto no dice que son gusanos inmortales, más bien es una alusión, especialmente porque lo toma de Isaías, a un campo de batalla en el que se están descomponiendo los cuerpos como quedaban en una batalla. Es que hay que recordar el contexto, y gracias, pastor, porque usted nos ayuda a recordar el contexto en que fue escrito y dicho todo lo que aparece en la Biblia, que debemos comprenderlo. Pero ahora, pastor, terminando con la reflexión de hoy, siendo que no podemos salvarnos a medias, es decir, o es salvación completa o perdición completa, ¿qué nos enseña esta lección que le está dando? Porque al final también hay que ver el contexto del pasaje de donde habla el Señor Jesucristo, que dice, miren, si es necesario que se corten algo, que también es metafórico, si es necesario que se corten algo, háganlo con tal de entrar en la vida eterna. ¿Qué nos dice sobre la importancia de tomar decisiones mientras hay oportunidad? Bueno, definitivamente creo que así como Dios ha puesto delante de nosotros la recompensa de los justos, también ha puesto la realidad de las consecuencias negativas sobre las personas que rechacen el plan de salvación. Y a veces cuesta tomar decisiones porque lo que estamos viendo inmediato es lo que parece más importante. Porque allá en el futuro, bueno, yo, por ejemplo, decido serle fiel a mi pareja, yo decido guardar el sábado, decido, etcétera. Usted puede comer los alimentos saludables, pero a veces eso me puede traer complicaciones aquí con los amigos, con esto, pero la pregunta es, bueno, pero sí, si yo tomo esas decisiones, yo sé que me voy a salvar, voy a andar ahí en el cielo, calles de oro, mar de cristal, pero eso se ve como muy, muy lejano. A veces tal vez se puede pensar que no va a ser realidad, pero allí es donde Jesús nos hace las advertencias y Jesús nos dice, mira, si tienes que tomar decisiones para vida eterna, tómalas ahora. Amén. Aunque te cuesten, aunque te duelan, aunque implique pérdida. A veces va a significar pérdida, mis queridos amigos, va a significar pérdida.
el seguir el Evangelio de Cristo, pero recordemos que Dios siempre se encarga de suplir cualquier pérdida que nosotros hayamos tenido por él. De hecho, jamás vamos a perder más de lo que Dios puede darnos. Y por esa razón hacemos el llamado y la invitación, mis amigos. Hay una realidad, y la realidad es que el pecado debe ser destruido. Y tristemente el humano que se aferre al pecado pues va a correr la misma suerte. Así es, y queremos, pastor, que ore por nosotros, por esa decisión que debemos tomar hoy de rendir nuestra vida al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estas lecciones y estas enseñanzas que son muy claras, que nos alertan acerca de la necesidad de tomar las decisiones correctas. También te damos gracias, Padre, porque tenemos esa enseñanza clara de Jesús, que la obra de destrucción del pecado va a ser una obra completa. Nadie la va a poder revertir ni va a poder detener, porque tú quieres que esta tierra llegue a ser nuevamente una tierra de paz. Ayúdanos, Señor, para tomar la mejor decisión hoy a favor de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.